Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. Sofingen, financiando la economía real. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía, como todos los martes a esta hora, en donde le dedicamos justamente una hora a mirar un poquito, a poner el zoom sobre la economía argentina y a veces sobre la economía internacional. No lo quiero hacer esperar, creo que lo tengo en línea a César Litvin, a quien ya voy a saludar. César es profesor titular de los impuestos de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y con ese paisaje barilochense que tiene detrás, bueno, con un poquito de envidia, porque no, que yo estuve hace poquito allí, así que no puedo quejarme. Los saludo. César, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Enrique, un gusto saludarte. Bueno, César, te quería molestar porque bueno, hay varios temas vinculados con tu especialidad dando vueltas estos días y está, por supuesto, las distintas propuestas de reforma tributaria que no se conocen oficialmente, pero que hay una serie de, no sé, llamarlo trascendidos o de propuestas alternativas vinculadas con el monotributo, impuesto a las ganancias, etcétera. Está el proyecto de la nueva ley penal o de reformas a la ley penal tributaria, y está el tema de la llamada inocencia fiscal, así que no sé, voy a elegir algún orden medio aleatorio para interrogarte. Empecemos por penal tributaria. ¿Qué es lo que se está planteando o qué es lo que sabés que se está planteando? Mirá, de penal tributaria hay dos proyectos. Uno ya tiene media sanción de diputados y está en el Senado. Es un proyecto... ¿Se escucha bien? Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, es un proyecto que tiene la autoría López Murphy y ya tiene media sanción, pero no es el mismo proyecto que está dentro de la inocencia fiscal, ¿sí? El plan de inocencia fiscal. El principio de inocencia fiscal son dos proyectos paralelos, diferentes. En los dos tienen como común denominador que levantan el mínimo punible. Eso significa que hoy lo que está vigente en la Argentina es la evasión agravada que supera el 1,5 millones de pesos, 1,5 millones de pesos por impuesto y por periodo fiscal, ya es denuncia penal, ¿sí? O sea, hoy cualquiera queda expuesto a la ley penal tributaria porque el monto quedó totalmente evaporado por la inflación con la vigencia desde enero del 2018. O sea que del 2018 hasta ahora eso no ha cambiado. En el proyecto que tiene media sanción se establece una actualización automática por salarios mínimos vital y móvil, y en el proyecto que más me gusta, que es el de inocencia fiscal, es un monto que hoy estaría en 100 millones de pesos, de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y que tiene una serie de cuestiones que hacen a la ley penal más recaudatoria que penal, porque da la posibilidad de que el contribuyente
si paga toda la pretensión en distintos momentos, sale del proceso penal. ¿Sí? Entonces, me parece que esto es bueno porque en definitiva el bien jurídico protegido es la hacienda pública y si en definitiva el contribuyente está dispuesto a pagar con multas, con recargos, etcétera, queda satisfecha la herida en la hacienda pública. Así que me gusta más ese proceso, ese proyecto, y por el lado de inocencia fiscal también se reduce el plazo de prescripción, ¿sí? Que hoy son 5 años, pero por la manera de contar pasan a ser 7 años, se reduce a 3 años, con lo cual esto le da más seguridad jurídica al contribuyente, que no le toque en el timbre cuestiones que son hace 5 años y que con mucho apuro y premura le tratan de cobrar o de exigir un impuesto cuando 5 años es mucho tiempo, 3 años me parece bien. Y después César, hay todo perdón que te interrumpa, solo Sí. una consulta por tu vasta experiencia, porque empezaste de chico nada más. Las leyes penales tienen por objetivo disuadir o convencer a alguien de que no cometa un delito, digamos, porque dice, bueno, si lo cometo tengo una pena, digamos, Sí, ¿no? sí. Vos marcás muy bien que en el caso fiscal lo más importante es que alguien pague y que se recaude más allá del tema. Pero pregunto, en tu experiencia, ¿ha servido de algo el esquema penal como para hacer que gente que, digamos, para convencer a la gente que contribuya mejor, a la gente, a las empresas, lo que fuere, al sistema tributario? Es decir, ¿tiene a favor, entre comillas, lo digo, el hecho de que obra como disuador o no sé cómo llamarlo para no cometer evasión? Mirá, el punto es está vigente desde el 8 de marzo de 1990, o sea que ya cumplió 35 años, ¿no? Y ha sido un medio disuasivo, pero, digo, el pero es que en el camino ha habido muchas moratorias que terminan condonando la sanción penal y las multas y el delito penal. Entonces, efectivamente, ha habido muy poca gente que ha ido a prisión por deudas tributarias, porque en el camino siempre apareció alguna moratoria o blanqueo salvador, ¿sí? Eso es lo que ha contaminado el efecto. Pero, por ejemplo, para casos de evasión simple, la pena de prisión es más alta que el homicidio en riña. Entonces, no Claro. está bien equilibrado un poco. Se fueron de la mano los redactores de las leyes originales porque básicamente no midieron bien el bien jurídico protegido. Por eso digo que el principio de inocencia fiscal, que contiene una reforma a la ley penal tributaria, a mí me parece mucho mejor porque en definitiva tiene un efecto más recaudatorio, ¿sí? Bien, perfecto. Y Yo te después interrumpí, dentro del vos ibas a hablar principio. sobre inocencia fiscal más Sí, ampliamente, sí. ahí hay un cambio que habrá que ver el resultado, porque hasta este momento AFIP, hoy es Arca, tenía como un seguimiento tipo carcelario de toda la intimidad económica del contribuyente. Yo lo llamaba en mis conferencias un panoptismo fiscal, ¿no? El sistema que se revisa todo lo que hace cada uno, porque había toda una serie de información que le llegaba a Arca, que le llegaba a Arca, ¿sí? Y que básicamente le permitía conocer cada movimiento, cuánto pagaba de domésticas, cuánto pagaba de colegio privado, cuánto pagaba de despensa, cuánto pagaba de patente, de luz, etcétera, si viajaba en business o si viajaba en económica. Entonces, todo eso era un sistema de tener mucha información AFIP de toda la intimidad económica, y además con un principio, que eso lo vivimos de la experiencia, de que el inspector cuando toca el timbre está convencido que toca el timbre a un evasor, con lo cual no se va sin ningún ajuste, ¿sí? No se va. Entonces aquellos contribuyentes que quieren pagar todos los impuestos, como son mis clientes, a veces nos vemos en la encrucijada de regalarle un ajuste porque si no, no se van nunca, ¿sí? De dejar algún ajuste, aunque sea
que no corresponda, porque hay había, ¿sí?, con el gobierno anterior y mucho de esto, un principio de que todos los contribuyentes son evasores. Bueno, acá este principio de inocencia fiscal está puesto como para decir, le damos confianza al contribuyente, elevamos todos los umbrales de información que recibe Arca. Arca va a recibir mucho menos información de transacciones bancarias, de operaciones inmobiliarias, de compra de autos, etcétera. Arca no va a tener toda esa intimidad económica y pensamos que el contribuyente en esa situación va a ingresar mejor, ¿sí? Digo, habrá que ver cómo sale. Lo que sí estoy seguro, Enrique, es que el sistema carcelario anterior no funcionó, porque la evasión siguió aumentando, la informalidad siguió aumentando, y yo creo que esto tiene que ver con muchas otras causas más profundas, ¿no? Pero ese sistema no ha tenido éxito, y me parece que este principio de inocencia fiscal es darle confianza al contribuyente, que no considerarlo prima facie un evasor, ¿no? Incluso dentro del derecho tributario, ¿sí?, tiene un requisito diferente al derecho penal. En el derecho penal es el Estado el que tiene que acusar y el que tiene que tener las pruebas. En el derecho tributario la carga de la prueba la tiene el contribuyente. Entonces me parece de que esto es bueno en la medida que se pueda probar, y eso viene junto con un régimen simplificado para impuestos a las ganancias para los contribuyentes, que no sean grandes contribuyentes, y que su declaración jurada va a ser parecida a la de Estados Unidos. O sea, van a tener que llenar los ingresos que tengan, ¿sí?, los gastos deducibles y pagar el impuesto. Y ya no hay que presentar toda una serie de información de patrimonio al inicio, patrimonio al cierre, cuánto gastaste en consumir, en el nivel de vida. Y eso da lugar a otra estrategia que quedó pendiente porque falta esta ley, que son los dólares del colchón, ¿sí? Con los dólares del colchón, la idea es que el que está en el régimen simplificado se adhiera al régimen simplificado, y pueda usar libremente los dólares del colchón no declarados, porque Arca no le va a preguntar de dónde viene ese dinero no declarado, en la medida que sea de actividades lícitas, ¿no? Porque acá no se está tratando de darle una salida al lavado de dinero, sino al dinero negro, no al dinero sucio, ¿sí? Entonces, el que va a estar en el régimen simplificado, si se compró un departamento no lo tiene que informar, tampoco el escribano informa esa compra de departamento, si se cambió un auto no tiene que informar, si viajó al exterior también. Entonces es todo una revolución en la relación fisco-contribuyente, que siempre fue tormentosa. Ahora pasaría a ser algo un poco más romántica que tormentosa. César, en la legislación comparada, este régimen de inocencia fiscal se parece a lo que rige, digamos, lo que son el estado del arte, para llamarlo de alguna manera. Mirá, en los países occidentales con legislaciones tributarias modernas, las leyes, existen leyes penales, es muy simple las declaraciones juradas de impuestos, pero el que no cumple va preso, Claro, ¿no? está bien. Y va preso en serio, ¿no? Pero son países donde hay otra moral tributaria, hay otra conciencia tributaria, no hay moratorias, no hay blanqueos, no hay nada de esto, y entonces, bueno, es simple, pagan los impuestos, que no son tan altos como en la Argentina, pero también tienen la retribución de los servicios esenciales. Por ejemplo, los países más caros en impuestos son los países escandinavos, ¿sí? Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, pero después el contribuyente no tiene que poner la mano en el bolsillo para seguridad privada, para salud privada, para educación privada. Tiene una infraestructura y un estado de bienestar donde con el pago de impuestos ya el Estado le da una serie de beneficios, que acá estamos muy lejos de eso todavía.
César, ¿te podés correr un poquito a tu izquierda? Porque el sol que está detrás tuyo, maravilloso, te hace salir Espera, a ver, No, para el otro espera, lado. a Para ver, el otro lado, para el otro lado. A tu izquierda. Ahí está. ahí, Ahí está ahí. perfecto. Ahí está perfecto. No quería, está muy lindo el panorama ahí, sospecho sobre el Nahuel Huapi, no sé cuánto, sobre qué lado Sí, estás, sí, sí, pero sí, te sí, sobre el salías muy, Nahuel muy Huapi. brillante. Además, te digo, una temperatura de verano, Ah, mi qué lindo. 26, 27 Ah, grados, así perfecto, que maravilloso. impresionante. César, bueno, te lleva al tema monotributo, que también fue parte Sí, de esta discusión reciente. Hay la idea de, no sé, si reemplazarlo, si hacerlo la escala más suave, si, en fin, eliminar algo que aprendí de vos, el tema del enanismo fiscal, derivado de la subdeclaración, obviamente, de ingresos, porque sí, si declarabas más o si declarás hoy más, pasás tan rápido a categorías muy, muy costosas que hacen, digamos, sí. hay un incentivo a no declarar, digamos, para llamarlo así. Sí, mira, el monotributo no creo conveniente eliminarlo porque es una gran solución para los emprendedores pequeños, para los oficios, para los profesionales que recién empiezan. Y la verdad es que es un privilegio estar en monotributo porque por un lado pagan una cuota, con esa cuota ya están cubriendo IVA, ganancias, tienen seguridad social, o sea, tienen obra social y tienen jubilación. O sea que es un beneficio muy importante el monotributo para estos contribuyentes. Pero ¿qué pasa? Ha habido distorsiones, que sigue habiendo distorsiones, porque en su origen el monotributo nació en el 1998, estaba pensado para 300.000 personas, ¿sí? Y hoy hay más de 3 millones de contribuyentes del monotributo. La distorsión más importante que se genera en el monotributo es que mucha gente se queda a vivir en el monotributo y el monotributo tiene que ser un tránsito, ¿sí? Un tránsito para empezar en el monotributo y después cuando aumenten sus ingresos ir a ser responsable inscripto. Entonces, lo que ha generado, como muchas veces te comenté, ese enanismo fiscal que mucha gente declara menos. Pero también otra distorsión es el salida del monotributo, porque no hay un puente que salga del monotributo, se atraviese y pueda llegar a ser responsable inscripto. La diferencia es un salto al vacío. Entonces, me parece que lo que habría que mejorar es ese puente, ese tránsito, para que cuando se llegue a ser responsable inscripto no duela tanto el bolsillo. La otra cosa que también surge de esas distorsiones que vos marcás es que el aporte que se hace a la jubilación, digamos, es mucho menor que el aporte que hace un asalariado. Y finalmente, en este régimen particular que tenemos los argentinos de moratorias, de mínimos, etcétera, terminan cobrando parecido con un aporte mucho menor, ¿no? Por eso digo, es un Sí. privilegio porque también respecto del autónomo y del asalariado, paga mucho si respecto del autónomo recibe igual que el autónomo, pero se produce una inequidad muy manifiesta porque paga mucho menos y recibe prácticamente lo mismo que el autónomo. Acá se ve perjudicado el autónomo. La otra cuestión tiene que ver con algunas modificaciones que se sugerían ya en el propio impuesto a las ganancias, sobre deducciones o sobre a otras alícuotas, o sea, bajar la alícuota vinculada al ritmo, perdón, al nivel que tiene el RIGI, por ejemplo. ¿Eso cómo lo ves? Sí, ahí tenemos que distinguir el impuesto a las ganancias para las personas humanas Ujú, y el impuesto a las ganancias para las empresas, ¿sí? Para personas humanas, lo que hay que hacer es retocar un poco las deducciones que han quedado bajas. ujú. Por ejemplo, la deducción de gastos de sepelio por año son 918 pesos. ¿Sí? Está bien. La deducción de intereses hipotecarios, ¿sí? Por año son 20.000 pesos. ¿Sí? Claro. Entonces, han perdido su esencia
y los mínimos no imponibles con todos los manoseos que hubo en el gobierno anterior, con la inflación. Lo que ha pasado es que el mínimo no imponible quedaba un poco en planta baja, los salarios subían por la escalera y los precios por el ascensor. Entonces, ese manoseo generó todo una situación donde muchas distorsiones de parte de los asalariados y una situación también de los autónomos que tienen una carga tributaria a igual ingreso mucho más alta que el asalariado. Entonces, me parece que en las personas humanas lo que hay que retocar son las deducciones y el mínimo no imponible, que es la parte del salario o del ingreso que no es ganancia, porque es lo que necesita cada persona para comer, para su nivel de vida, eso no debería quedar atrasado. Y respecto de las empresas, me parece que tenemos que ir a una alícuota de ganancia más competitiva en el mundo. Hoy la alícuota es el 35% y distribuyendo dividendo pasa al 39%. Hace poco circuló un video de dos industriales, un paraguayo y un argentino, lo habrás visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, además de que el paraguayo decía que esos impuestos no existían en Paraguay, ¿sí? Lo imito un poco, Sí. me salió la sangre correntina, pero lo cierto es que la alícuota de ganancia en Paraguay es el 10%, Claro. el IVA es el 10%, las cargas sociales también son bajas, y un tema, en Paraguay los últimos 10 años ha tenido un crecimiento económico cercano al 35% del PBI. ¿Cuánto creció la Argentina en los últimos 10 años? Tuvo Cero. crecimiento negativo. Claro. Entonces, no digo que todo esté explicado por la carga tributaria, pero el impulso que le dio a Paraguay, impuestos bajos, hizo de que muchos argentinos y muchos brasileros estén invirtiendo en Paraguay y estén haciendo muchos negocios en Paraguay. Por ejemplo, el negocio de la maquila, Claro. que tiene un impuesto del 1%. Mira vos. Que César, te llevo a lo último. No sé si te meto en un conflicto de intereses. Si pasa eso, me decís que obviamente tenés la libertad de no contestarme. Pero he leído estos días cierto discusión entre el ARCA y algunas empresas, bancos, etcétera, vinculado con el ajuste por inflación de las pérdidas, en donde ARCA dice que no corresponde y obviamente las empresas deben decir que sí. ¿Me podés entrar en ese camino? Sí, totalmente, Sí. totalmente, porque esto lo he hablado con algunos interlocutores del gobierno. Me parece que están tratando de tapar el sol con la mano. ¿Sí? Y imagínate que por una interpretación totalmente disparatada, eh, el, el índice de inflación para ajustar quebrantos que se trasladan hacia ejercicios siguientes es 1, con lo cual se asume que no hay inflación en la Argentina. Eh, en el año 2020, en pandemia, hubo mucha gente que perdió plata, ¿no? Si una empresa perdió 10 millones de pesos en el año 2020, si lo quiere usar ahora, ¿sí? Según Arca, son 10 millones de pesos. Si lo ajustamos por inflación, son 340 millones de pesos. ¿Sí? Obviamente que estamos ante una situación totalmente confiscatoria, no se puede desconocer la inflación. Hay fallos de la Corte Suprema en la causa telefónica que permite ajustar por inflación cuando se da ese test de confiscatoriedad. Yo creo que en esto el gobierno ha sido mal asesorado, ¿sí? Creo que han visto un canto de sirena de que podían recaudar mucha plata, obligando a las empresas que ajustaron los quebrantos por inflación, porque las empresas lo que hicieron es ajustaron los quebrantos por inflación, aun cuando la interpretación de Arca no, y lo están judicializando. Me parece que le han asesorado mal y le han dicho de que los quebrantos no se deben ajustar. Y te digo algo, la tendencia en el mundo, la tendencia, esto es importante porque lo estuve investigando,
la tendencia en el mundo es no solo permitir que se actualicen los quebrantos cuando hay inflación, sino trasladarlos en forma ilimitada. En la Argentina solo lo podés trasladar 5 años. Si no lo llegaste a usar, los perdés. Y en el mundo, ¿sí?, ya hay muchas jurisdicciones que permiten una traslación no hacia adelante, sino hacia atrás. Te lo explico rápido, parece un cuento de hadas. Si el año 2024 pagaste impuestos y el 2025 te dio quebranto, te devuelven lo que pagaste en el 2024. Ah, bueno. Sí, eso sí es Argentina año verde, decía Camarota, digamos, ¿no? Sí. Gran parte de la Unión Europea ya tiene la aplicación de quebrantos hacia atrás. Países africanos, países asiáticos lo tienen. La Argentina solo 5 años y nada hacia atrás. Y 5 años sin actualizar. Claro. Con la inflación que ha habido en la Argentina, no resiste el menor análisis, Enrique. Claro. Está clarito. Te hago sí la última. Bueno, está vinculado con el tema de la inflación, etcétera, porque Argentina, altamente inflacionaria, construyó tanto la nación como las provincias este régimen de percepciones a cuenta o de pagos a cuenta y de pagos anticipados, anticipo de impuesto a la ganancia, anticipo de todo, percepciones. Es decir, yo cada vez que cargo nafta me preguntan, pero es con percepción, no es con percepción, etcétera. Daría la impresión que en un escenario por lo menos de inflación más tranquila y más estable, ya estos regímenes empiezan a ser impuestos encubiertos. No sé si esto está previsto en alguna de las reformas que está en discusión. Mira, Enrique, es un tema muy, muy importante porque han proliferado, se han reproducido como conejos nuevos regímenes de pagos a cuentas, retenciones, percepciones, no solamente anticipos extraordinarios, no solamente a nivel nacional, sino provincial también y municipal también. Y lo que hace es, viola un poco la relación jurídica tributaria porque pasa a ser el contribuyente un acreedor del fisco por la cantidad de regímenes de percepción, retención, y es un acreedor indefenso, porque cuando toca el timbre para que le devuelvan esa plata, lo miran con cara de pocos amigos, le tiran normativas de decir, mire, usted recién después de los 180 días puede empezar a pedir, nosotros le vamos a cargar una inspección de todos los años no prescriptos. En definitiva, lo que te quiero decir es que hay poca gana de devolver ese dinero porque básicamente las provincias con ingresos brutos se financian a tasa cero con esos saldos a favor. Mirá, hay un caso en la Corte, incluso Diego Cabo te escribió una columna citando un trabajo que nosotros hicimos y ayer salió en Infobae otro que después te lo mando. Misiones es la peor de todas. Hay empresas que no quieren trabajar con Misiones. Está en la Corte el caso de Las Marías, donde el monto que tiene de percepciones y de retención y de pago a cuenta va a ser en toda la vida de todas las generaciones futuras, no lo va a poder recuperar, porque tiene un sistema muy perverso que hace que, y con una aduana interior que hace que no se pueda llegar a compensar. Entonces me parece que esto es una asignatura pendiente, hay que modificarlo, porque es dinero, a vos te consta, que si ese dinero en lugar de estar en el bolsillo del gobernador, ¿sí?, está en la actividad productiva, seguramente puede haber más inversiones, pueden no tener que pagar tanta tasa de interés para financiarse, pueden estar en una actividad mucho más productiva, que lo que hace falta es productividad en la Argentina, y ese dinero es un dinero que se va evaporando como un helado en la mano. Sí, clarito. Yo recuerdo, no sé, el trabajo de ustedes, no lo vi, por supuesto, mandámelo, pero recuerdo que cuando estábamos haciendo el trabajo que vos sabés, allí en el 2023, nos habíamos conseguido una planilla, creo que era del Consejo Federal de Inversiones, si no recuerdo mal, en donde estaban todos estos saldos que tenían cada provincia, y Misiones tenía acumulado algo así como 12 o 14 meses de recaudación en este mecanismo, ¿no? Hoy tiene 1 año y medio adentro. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro.
César, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy clarito. Te dejo seguir disfrutando de Bariloche y has sido muy amable por atendernos. Te mando un abrazo. Un placer, un gran abrazo, Enrique. Gracias. César Litvin, profesor titular de Impuestos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, bueno, comentando lo que es esta discusión en torno a los impuestos. Vamos a seguir con la discusión fiscal desde otro ángulo en un ratito nomás, ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En economía no hay misterios. Solo hay que escuchar un Zoom sobre la economía. Con Enrique Sebach, todos los martes de 19 a 20 horas. Ecomedios, AM 1220. Bueno, me voy a ir al encuentro de Osvaldo Giordano, que es el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. Ya lo tengo allí a la vista y lo saludo. Osvaldo, ¿cómo te va? Enrique Sebach te saluda. Hola Enrique, un gusto estar en tu programa. Bueno, te agradezco mucho y por supuesto te agradezco la conexión. Osvaldo, bueno, obviamente hay un montón de temas para mirar. Ustedes desde el IERAL están haciendo, bueno, hacen habitualmente muchos informes vinculados con el tema fiscal, hasta están asesorando al Congreso, si no lo digo mal, en varios temas. Me gustaría empezar por uno que ustedes tocaron hace poquito, pero que no es tan, o que no se discute tanto, o por lo menos no lo veo tanto en los medios, o yo no lo entiendo mucho, en todo caso, que es todo este tema de las cajas previsionales transferidas, no transferidas, las deudas cruzadas, es decir, toda esta historia, porque estamos discutiendo, afortunadamente ahora, temas de superávit fiscal, de solvencia fiscal, pero hay en el medio tantas cosas debajo de la alfombra que hace falta explicitarlas, ¿no es cierto? Así que si me contás un poquito. Sí, mira, justamente nosotros tenemos una serie dentro del IERAL del programa de asistencia al Poder Legislativo que apunta a eso, ¿no? A darle elementos de juicio a los legisladores para que puedan tomar decisiones mejor informados, con mayores evidencias, con mejores ideas en relación a distintos temas. Sobre el presupuesto, naturalmente, como vos sabés, es un ladrillo bien grande, ¿no? Y complejo de roer, ¿no? Tiene un montón de cosas, pero nos pareció interesante hacer foco en este caso puntual, en parte porque es bastante desconocido, descuidado, bastante complejo de seguir, pero extremadamente importante, fundamentalmente para las provincias. Es decir, yo creo que hoy, para las 13 provincias que tienen caja, es por lejos el principal tema. Al menos si yo fuera gobernador de estas provincias, lo primero que hablaría con el gobierno nacional es, bueno, ¿qué hacemos con esto? La historia, como bien vos sabés, nace en la década de los 90, cuando se le ofrece a las provincias que la nación absorba sus sistemas previsionales. Los sistemas de las provincias cubren a los empleados públicos de las provincias y en la mayoría de los casos también a los municipios. ¿Qué pasó? Que hubo una transferencia parcial. 11 jurisdicciones, incluido Cava, le pasaron el problema, ¿no?, de darle cobertura a sus jubilados a la nación, y hoy ANSES lo trata como un jubilado más dentro de su presupuesto, y hay 13 jurisdicciones que no. Entonces, esto ha generado una asimetría muy grande, porque a las provincias se le pide que hagan un esfuerzo sacrificando ingresos coparticipables. Por ejemplo, todo el impuesto al cheque va al ANSES, una parte del IVA importante y varios otros impuestos van al ANSES, y todas las provincias dejan de recibir ingresos que le correspondería por el régimen de coparticipación. ¿Y qué hace ANSES con esa plata? Y bueno, en parte usa esa plata para cubrir el déficit de las 11 cajas que transfirieron. Entonces quedan las otras 13 que hacen un gran esfuerzo, nosotros ahí lo ponemos en el informe, pierden casi un punto del PBI de ingresos, y se encuentran con que no reciben absolutamente nada, sino que
ANSES solo atiende a las 11 transferidos. Esto es una simetría que, bueno, así explicada queda claro, ¿no? Lo injusto que es, ¿no? Que iguales se traten de manera desigual, y es una simetría muy grande porque para las provincias que tienen que hacerse cargo de los déficits de sus propias cajas es un impacto fuerte. Lo ponemos en el informe. En promedio, las jubilaciones en las provincias se llevan un 20% del gasto total, y hay algunos casos incluso que llega a un cuarto del gasto total. Y además, bueno, un gasto que, como pasa, ¿no? En todo el mundo, en la nación, en la provincia también, es un gasto creciente, es decir, que cada vez es un problema cada vez más grande. De hecho, vos ves provincias con caja y sin caja y ves que las con caja tienen mucho menos margen para ahorrar y por lo tanto para invertir, que las que lograron pasarle ese problema a la nación y están con ese alivio que les genera un ahorro más que interesante para invertir. Entonces, Te hay que hacer interrumpo, algo en te esto. interrumpo ahí un minuto, Osvaldo, porque para entender, no, entenderlo entiendo, pero para precisarlo un poquito mejor. Las provincias que no transfirieron sus cajas, ¿tienen beneficios previsionales mayores a los que tiene la nación, digamos? O sea, uno podría decir, digamos, haciendo abogado del diablo, bueno, tiene más déficit porque, o tienen un déficit o tiene más gasto previsional porque están ofreciendo a lo mejor, pregunto, beneficios que son muy superiores a los beneficios que otorga la nación. Efectivamente, en general es así, con lo cual agrava el problema, porque no solo tienen el déficit que tendrían si aplicaran las reglas nacionales, que es lo que pasa, ¿no es cierto?, con las provincias que transfirieron. Las que transfirieron, en general, bueno, los empleos públicos a partir de ahí se rigen por las reglas nacionales. En las que no transfirieron, se rigen por reglas en general más generosas. Por lo tanto, estas provincias tienen el déficit que tendrían aplicando la norma nacional, que es lo que en el fondo reclaman que la nación les cubra. Es decir, che, pasame la plata que te costaría a vos si yo te lo hubiese transferido, como hicieron mis provincias vecinas, pero además, como son más concesivas en beneficios, tiene un déficit superior, con lo cual le agrega más perjuicio, digamos, a las finanzas de la provincia. Naturalmente, esa parte, obviamente, no corresponde que la nación se haga cargo, sería injusto y un pésimo incentivo, ¿no? Que la nación, a través del ANSES, cubra un dispendio, ¿no es cierto?, de beneficios que no cubre al resto de los ciudadanos, pero sí la nación no se puede desentender del déficit que genera aún aplicando las normas nacionales, que es lo que está haciendo con la Ciudad de Buenos Aires, con Mendoza o con cualquier provincia que transfirió. Ese me parece que es el punto pendiente a resolver. ¿Y cómo se resolvería, Osvaldo? Mira, este es un tema, como verás, tiene casi 30 años, un cuarto de siglo, eh, y ha dado muchas vueltas, pero se había llegado, incluso, bueno, hubo juicios, yo participé siendo ministro de Córdoba, con juicio incluso en la Corte, no hubo diálogo con los miembros de la Corte, y medio que se había encauzado una solución razonable a mi juicio, que es, bueno, que el ANSES, con la plata que recibe de las provincias, no le está pidiendo plata del presupuesto nacional, sino con la plata que recibe de las provincias, trate igual a estas provincias que no transfirió su caja que las que no, haciendo una simulación de cuánto le costaría a ANSES si se hubiese transferido. Es decir, bueno, ¿qué déficit generaría su caja si aplicáramos las reglas nacionales? Eso es algo que se hizo, incluso técnicamente se puede hacer, no es algo tiene su complicación, pero se puede hacer, de hecho se hizo en algunas provincias. Eso te daría un cálculo y eso te permitiría, determinado ese cálculo o esa simulación, de decir, bueno, esto es lo que te corresponde. Si vos das beneficios superiores a la regla nacional, problema de la provincia, es autónoma y decida lo que tenga que decidir. Pero esa parte que te pone en pie de igualdad con las provincias que transfirieron, me parece que tiene mucha lógica, y como te dije antes, digamos, ya fue tratado en la justicia, así que son algo que, además de sentido común y lógica y justicia, además el Poder Judicial en cierta medida lo ha avalado, con lo cual no cumplir con eso, en definitiva, es acumular ahí un juicio potencial. De hecho, bueno, muchas provincias tienen juicio, una buena cantidad tienen juicio, y son juicios que
seguro que la nación los va a perder porque están todos los argumentos a favor de las provincias. Ahora, en ese caso, ANSES tendría, no sé si un déficit o menos recursos, porque si entendí bien, todas las provincias dan la plata al ANSES, a través de los impuestos, obviamente, y al ANSES solo reparte a las que están transferidas, con lo cual, si tuviera que repartir a las otras, de algún lado esa plata, hoy la está usando para otra cosa, no sé. No, efectivamente, tiene un impacto fiscal, lo analizamos en el informe. Lamentablemente, ANSES viene muy atrasado en las simulaciones, con lo cual todo lo que se pueda hacer en materia de estimación de ese impacto es muy aproximado. Digamos, lo correcto y lo lógico sería que ANSES se ponga las pilas, ¿no? y haga el cálculo para tener precisiones. Nosotros, de una manera muy aproximada y arriesgada, te diría, en el cálculo, lo estimamos más o menos en un 0,2 del PBI. El impacto es un impacto relevante porque, bueno, nada, vos sabés bien que es un presupuesto que no sobra nada, así que si sacas eso de algún lado va a haber que hacer un recorte. Incluso proponemos algunas alternativas de cómo cubrir por lo menos parte de eso. Además hay que pensar de que hace años que ANSES no está cumpliendo con esto, de manera que ahí hay una deuda enorme acumulada que habrá que ver también cómo se afronta. Pero, insisto, por una cuestión de equidad entre jurisdicciones y como una manera de resolver un problema, porque lo contrario, insisto, esto es una bola, ¿no es cierto? Hay un juicio y en algún momento esto se va a tener que pagar. A la solvencia fiscal le ayudaría que se resuelva el problema y que haya una solución razonable, y por eso, bueno, lo que proponemos en este informe del IERAL es abordar este tema y darle una solución, porque creo que es el más grande, digamos, de los conflictos que hoy hay entre nación y provincia, y el más justificado, ¿no? Que la nación lo contemple. Hay otros temas, por ejemplo, no sé, el reclamo por subsidio del transporte. Bueno, es bien discutible que la nación se tenga que hacer cargo del transporte que administran los municipios de cada provincia. Ahora, en esto hay todo un fundamento, como expliqué antes, que justifica que la nación lo resuelva de alguna manera. Bueno, inclusive en el caso de transporte, la nación está subsidiando parte del transporte en Cava, digamos, o en el AMBA, mejor dicho, que también, no solamente en el transporte, también hay subsidios a otros servicios públicos en el AMBA que también le corresponderían a la provincia y a la ciudad. O sea, todo este régimen de coparticipación del gasto y no de los ingresos está distorsionado, ¿no es cierto? Totalmente, yo por eso digo, en esas cosas que por ahí se nota en la agenda, ¿no? De los reclamos de las provincias, bueno, el tema del subsidio al transporte o el fondo de incentivo docente, que creo que es otra cosa que la nación no se debería meter. Los docentes son empleados de las provincias y las provincias tienen que decidir cómo a mí corresponde, digamos, que deciden como ministra. Me parece reclamos que además de no tener mucho sustento teórico, como bien vos señalas, además jurídicamente no hay reclamo, es decir, no podrías hacer un juicio a la nación porque no te paga una parte de los sueldos de tus empleados. Ahora, en este tema previsional, sí hay acá una cosa mal hecha o que se está incumpliendo algo y particularmente injusto con algunas provincias, porque digo, todas las provincias hacen un esfuerzo con una asignación específica financiando parte del presupuesto de ANSES y ANSES usa esa plata en parte para cubrir el déficit de algunas provincias y no de otras. Eso no merece, digamos, ningún análisis. Entonces me parece que sería bueno, ¿no? que rápido se resuelva ese tema. Osvaldo, te llevo a otro tema. Todo está vinculado, porque hace un rato, bueno, antes que hablar contigo, hablaba con César Litvin, que seguramente lo conoces, es un tributarista muy importante, y le hablábamos un poco de esta reforma tributaria. Bueno, todavía no sabemos cuál es, pero hay varias versiones, hay algunas cosas, proyectos que están en el Congreso, proyectos del Ejecutivo, y ahí apareció de nuevo el famoso tema del monotributo, y César tiene la posición de mantenerlo, pero hacer algunas actualizaciones, hacer más suave digamos, la transición. Ustedes en algún momento, a lo mejor me equivoco, tenían una posición diferente, vinculada más a hacer un impuesto a los ingresos integral y meter todo ahí adentro. ¿Me contás un poquito sobre eso? Sí, mira, el monotributo, otra cosa que nació en la década de los 90,
como una excepción al régimen general, apuntándonos a contemplar la debilidad, sobre todo administrativa, de los pequeños contribuyentes. Y se hizo con la tecnología disponible en ese momento, que naturalmente es muy distinta a la actual. Hoy, digamos, Arca tiene información muy precisa de cuánto facturamos, por lo menos lo que facturamos en blanco, ¿no? Todos los contribuyentes, está la factura digital. El resto, bueno, es desconocido, por lo tanto, es otro tipo de problema, pero la facturación se conoce con precisión y bastante ágil, digamos, esa información. Por lo tanto, se podría hacer una actualización del monotributo explotando mejor esa información, de manera que el impuesto sea un porcentaje de lo que vos efectivamente facturaste en el mes, y no como ahora, ¿no? De tener unas categorías que periódicamente, que tienen tramo, ¿no es cierto? Entonces vos tratás igual a gente distinta porque puede estar en una parte del tramo o en otra, y que además se actualiza con cierta demora, por lo tanto la situación pasada tuya no es necesariamente la actual, y por ahí terminás pagando más o menos de lo que estás facturando hoy. Se podría explotar mucho mejor esa información y hacer algo mucho más razonable, justo y acorde, ¿no? a la capacidad contributiva del contribuyente en el momento, por lo menos en el mes que se está dando. Si haces eso, después estaría, bueno, lo que César plantea, ¿no? De que haya una proporcionalidad razonable, ¿no? Entre los ingresos del contribuyente y lo que paga, que hoy también hay una escala muy, muy distorsiva, y sobre todo, ¿no? El salto cuando salís del monotributo, bueno, es ir al infierno de pasar de monotributista a régimen general. Si uno hiciera algo proporcional a los ingresos, arrancando desde el que tiene el menor ingreso hasta el tope, ¿no es cierto?, del monotributo, uno podría hacer algo que lleve a que la alícuota vaya creciendo a medida que aumenta tus ingresos, y que ese salto sea lo más imperceptible posible, así que, no, que saltar de una cosa. Es más, hasta se podría eliminar, simplemente decir, bueno, todo el mundo paga un porcentaje de sus ingresos, y eliminar, digamos, este tema del pequeño, del grande o del mediano y demás. Creo que hay que meterle por ese lado, ¿no? Ser más disruptivo, pensando que hoy hay una tecnología que no había en su momento, hay toda una información que lamentablemente se explota muy poco. AFIP, por ejemplo, la usa si vos te pasaste del monotributo del tope, por ejemplo. Bueno, AFIP te notifica y te dice, che, te pasaste el tope, pasaste a ser régimen general, volver dentro de 3 años, ¿viste? Porque no podés volver al monotributo después de 3 años. Bueno, que haga lo mismo, ¿no es cierto?, para todos los contribuyentes. Eso prueba, ¿no es cierto?, que la información está disponible, que lo haga para los mismos, y te podría prácticamente ella facturar el impuesto. Te suma, bueno, Enrique, vos facturaste tanto este mes, bueno, te corresponde pagar esto por débito automático, vos ni te enterás, digamos, salvo el débito, te enteraste del impuesto. Se podría hacer algo mucho más amigable al contribuyente, mucho más acorde, ¿no?, a la capacidad contributiva de cada contribuyente, mucho más acorde, ¿no?, a los ciclos, porque son contribuyentes, bueno, que tienen variaciones en la facturación grande, entonces está bueno que sea sensible a la situación del contribuyente. Se podría pensar algo así, y creo que sería muy positivo, ¿no?, porque hoy realmente el monotributo se ha convertido en un problema serio, yo creo, desde el punto de vista tributario e incluso previsional, ¿no?, porque tiene un monto de aporte muy bajo respecto a lo que se le está prometiendo. Claro, a eso te iba a llevar, porque vos que de esto sabés mucho. El monotributo tiene un aporte bueno, además de la obra social, digamos, de la salud, un aporte a la previsional que es muy, muy bajo, bueno, dependiendo de la escala, obviamente, pero que es muy bajo respecto a lo que paga un autónomo, por ejemplo, o un asalariado con un ingreso parecido. Y sin embargo, lo que recibe hoy en día finalmente termina siendo bastante parecido en términos de remuneración jubilatoria o de pago jubilatorio. Ahí también habría que hacer algo, ¿no? Efectivamente, yo creo que deberíamos, si vamos a este esquema, ¿no?, de un porcentaje de tus ingresos, y que tomemos como base lo mismo que paga un asalariado. Si el asalariado paga el 11% de sus ingresos, y con eso se jubila y tiene, bueno, el esquema jubilatorio que hoy tiene, y bueno, el monotributo debería apuntar a más o menos lo mismo. Después podés ver algunas cosas como, bueno, el tema de la obra social, bueno, cómo paga el IVA y demás, pero debería ser algo parecido, porque de lo contrario
en materia tributaria estamos generando un problema, no quiero ser exagerado, ¿no? Pero parecido a las moratorias, porque le estamos diciendo a la gente, la estamos mintiendo, diciendo que con este aporte vos tenés derecho a una jubilación, cuando en realidad con ese aporte no estás generando ningún derecho, porque es ínfimo respecto a la promesa que le estás haciendo. Entonces, el efecto mismo de la moratoria, si vos le das un derecho a alguien que no aportó, por lo menos aportó mucho menos de lo que cuesta el beneficio. Entonces, hay que mirarlo también por ese lado y coincido con vos que debería ser algo lo más simétrico posible, yo diría idéntico al del asalariado, incluso para evitar, ¿no?, este estímulo que hay hoy de que no me meta de asalariado, me quedo de monotributo y me queda más ingreso de bolsillo porque no estoy haciendo los aportes que sí hace un asalariado. Osvaldo, la última, siguiendo en el tema impositivo, bueno, ustedes tenían la idea en su momento de, bueno, de descentralizar o usar la coparticipación al revés, no sé, lo estoy diciendo mal, pero bien, en el sentido de que las provincias asuman su responsabilidad recaudatoria y que básicamente recauden los impuestos indirectos y que en todo caso haya algún fondo de compensación para aquellas provincias en la transitoriedad. Está claro que, por lo menos hasta ahora, por lo que se ha trascendido, por ese camino no se va a ir, y me parece que también se abandonó el camino de hacer un IVA que absorba ingresos brutos, ¿no es cierto? Pero contame un poquito más por ahí. Mirá, yo creo que ahí, nuevamente, corremos el riesgo de quedarnos con algo que no resuelva los problemas, por lo menos no todos los problemas, con lo cual esta reforma tributaria va a ser el preámbulo de una nueva reforma tributaria que vamos a tener que hacer en algún momento, porque hoy este esquema, ¿no?, donde una venta genera tres impuestos, te genera el IVA, te genera ingreso bruto y te genera la tasa, es irracional cuando lo mires. Primero por sentido común, ¿no? De tres impuestos, más burocracia, más burocracia para el contribuyente, para el Estado, más evasión, bueno, todos los problemas. Y además porque, bueno, estás metiendo en el menú dos impuestos muy malos, ¿no? Ingreso bruto y tasa, que en realidad es otro ingreso bruto disfrazado de tasa. Entonces, hay que pensar un esquema más disruptivo y en ese sentido creo que la única que nos queda es ese, ¿no? De decir, bueno, fortalezcamos el IVA de manera que nos permita compensar las pérdidas fiscales que nos va a generar eliminar ingreso bruto, que es un impuesto tremendamente importante desde el punto de vista recaudatorio, y lo mismo la tasa. Eso, en nuestro imaginario, digamos, se podría resolver apuntando a que, bueno, todo el IVA quede en las provincias, la nación se financie con ganancia, con el impuesto a los ingresos, y ahí lograríamos algo muy bueno, que es la correspondencia fiscal, es decir, que cada provincia se financie con los impuestos que le cobra el ciudadano. Entonces, cada vez que decide un gasto, tiene que pensar al mismo que beneficia con el gasto, decirle, tengo la mala noticia que tengo que cobrar un impuesto para cubrir ese gasto, no como ahora, ¿no?, donde la plata llega un poco del cielo. Ese esquema tiene, obviamente, un montón de dificultades, probablemente la más importante es la que vos planteas. Bueno, pero ¿qué pasa con las provincias que tienen una base contributiva débil, que con su IVA que le cobre a sus ciudadanos no va a lograr nunca, por lo menos por bastante tiempo, cubrir todos sus gastos? Es cierto el problema, lo bueno, afortunadamente, es que es un problema bastante acotado en el país. No son tantas las provincias, por lo menos medidas en términos de PBI o de población, que tendrían ese problema. Así dicho brutamente, no es más del 20% del país. Bueno, para ese habría que generar algún esquema parecido a lo que hoy es la coparticipación, así que, bueno, las provincias más ricas subsidian a las más pobres, pero es algo mucho más acotado, medido y cuantificado que el engendro que tenemos hoy de la coparticipación. A mí me parece que en algún momento vamos a tener que caer en eso. Yo no dejar vivo ingreso bruto, dejar vivo tasa municipal, es dejar vivo un problemón, y lo vemos a diario, ¿no?, con todas las dificultades que genere. No vamos a hartar de hablar, ¿no?, del caso Misiones y cómo encarece el crédito estos impuestos, cómo afecta la competitividad de estos impuestos. Es decir, si no lo eliminamos, siempre va a estar ese problema, y por lo tanto hay que pensar en un cambio como este, que, como digo, es factible, es complicado. Brasil está demostrando que se puede hacer, es decir, Brasil lo está haciendo, India lo hizo en su momento también. Es decir, creo que es un salto que tenemos que dar, más allá de que, bueno, cuesta, porque como
poco lo sugeriste con tu pregunta, ¿no? Bueno, ponerse de acuerdo con las provincias, naturalmente es más difícil que hacerlo solo con la nación. Ahora, lamentablemente solo la nación no puede resolver y compensar los daños que genera ingreso bruto o tasa municipal. Osvaldo, te agradezco mucho estos minutos, como siempre muy clarito y como siempre muy útil charlar con vos. Te mando un abrazo grande y saludos por allá. Gracias, un gusto, hasta la próxima. Chao, Osvaldo. Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Bueno, hoy tuvimos un programa bien impositivo, digamos, desde el punto de vista práctico de la recaudación por parte de las reformas que están en el Congreso por parte de César Lidwin y los problemas que siguen subsistiendo tanto por el lado previsional en la relación nación-provincias como por el lado impositivo, impuestos distorsivos, etcétera. Nos vamos. Gracias Gerardo por todo su trabajo excelso y nosotros nos reencontramos en una semana. Chao. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones. Cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, Flores, Nuevo Quilmes Plaza y próximamente en Olivos. ingot.com.ar. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. Sofingen, financiando la economía real. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.